Este vídeo va a servir como esquema para mostrar los diferentes tipos de ecuaciones diferenciales que hemos estudiado. Hemos estudiado, por una parte, las ecuaciones de primer orden. Las ecuaciones diferenciales de primer orden son aquellas en las que la incógnita, la función y, en la ecuación solo aparece su primera derivada. Dentro de estas ecuaciones diferenciales de primer orden estudiamos en primer lugar las ecuaciones diferenciales en variables separables, de variables separables. Y estas ecuaciones diferenciales, lo que ocurría es que podíamos separar en dicha ecuación en productos las x de las y. El segundo tipo de ecuaciones diferenciales que estudiamos eran las ecuaciones diferenciales homogéneas. Las ecuaciones diferenciales homogéneas son de la forma y' igual a f de xy partido g de xy. Ahora f y g son funciones tanto de x como de y, o de dos variables, donde f y g son homogéneas del mismo grado. Eso quiere decir que tanto f como la g se expresan como sumandos y esos sumandos, todos los sumandos, tienen el mismo grado, tanto de f como de g. Para resolver estas ecuaciones, lo que se hacía era el cambio de variable v igual a y partido por x, donde hasta aquí se despejaba y, que era igual a vx, se calculaba y', se sustituía en la de arriba, y en la fracción de la parte derecha se sustituía y por v de x y se obtenía que las x se cancelaban. Entonces se obtenía una ecuación en variables separables que se resolvía de la forma que se ha explicado en el apartado A. El tercer tipo de ecuaciones diferenciales que hemos estudiado son las lineales de primer orden. Estamos dentro del primer orden, o sea que aparece como máximo la derivada de la y, la primera. Las ecuaciones diferenciales de lineales de primer orden eran de la forma a sub 1 x y' más a sub 0 x y igual a bx. O sea, algo que solo depende de x por y' más algo que solo depende de x por y igual a algo que solo depende de x. Para resolver estas ecuaciones, pues lo que hacemos es en primer lugar, vamos a apuntarlo, apuntamos también, estas son las ecuaciones diferenciales homogéneas. Para resolver estas, las diferenciales lineales de primer orden, lo que hacíamos era, en primer lugar, considerar la lineal homogénea asociada. Bueno, se puede dividir todo para suma 1 de x, si suma 1 de x es distinto de 0, para todo x del dominio. Pero se podría hacer también en este paso esto igual a 0. Esta es la homogénea, o sea, esta parte en x que hay en el segundo miembro de la igualdad, hacerlo 0. Y lo que se hacía era resolver. Esta era la ecuación diferencial lineal homogénea asociada. Ojo, no hay que confundir la lineal homogénea con la homogénea. Son dos tipos diferentes. Esta se resolvía, es variables separables, y una vez que se resuelve esta, se obtiene en función de una constante. Entonces, se coge la solución de esta ecuación que está en función de una constante y esa constante se hace depender de x.
se impone que es solución de esta primera ecuación y así se resuelve esa ecuación. Después estudiamos la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es una ecuación que mediante un cambio se transforma en una ecuación diferencial lineal de primer orden. Es de la forma a sub 1 x y' más a sub 0 x y igual a dx, pero esto multiplicado por y elevado a alfa, donde alfa es el exponente. Bueno, si alfa es 0 o 1, se obtiene o una ecuación diferencial lineal o una en variables separables. Luego se puede suponer que alfa es distinto de 0 y 1, y entonces el cambio para resolver esta ecuación diferencial lineal es z igual a i elevado a 1 menos alfa. De aquí se escribe z', se calcula z', sería 1 menos alfa i elevado a 1 menos alfa menos 1 por i', y se sustituye, despejando de aquí i', se sustituye ese valor. Entonces se obtiene una ecuación diferencial lineal en z, se resuelve y deshaciendo este cambio se obtiene una solución de la ecuación diferencial inicial. Siguiente tipo de ecuaciones diferenciales que no se reduce a las anteriores de primer orden son las ecuaciones diferenciales exactas. Son de la forma m de xy, aquí la x y la y. En las otras pues aparecían por una parte las x, por otra parte la y. Aquí pues aparecen muy mezcladas, es m de xy más n de xy por i' igual a 0. Y esta se dice exacta si existe una función que cumple una serie de propiedades. Bueno, para comprobar que es exacta, nosotros lo que hacemos es la derivada parcial de m respecto de i y que esto coincida con la derivada parcial de n respecto de x. Bueno, vamos a apuntar aquí ecuación de Bernoulli, diferencial de Bernoulli. Entonces, si se cumple esto, tenemos una ecuación diferencial exacta. Una ecuación diferencial exacta, y entonces el conjunto de soluciones viene dado de forma implícita. F de xy igual a c define de forma implícita, bueno, aquí c varía en r, el conjunto a cada una una de las soluciones y de la ecuación diferencial inicial, llamémosle una. ¿Y quién es esa f de xy? Esta f de xy es una función de dos variables, x y y, que cumple que la derivada de f respecto de x es igual a m y la derivada de f respecto de y es igual a n de x y. De aquí se obtiene f dependiendo de una constante que depende de y, y sustituyendo ese valor de f dependiendo de una función de y, y imponiendo esta segunda condición se calcula dicha constante, con lo que se tiene f y se tiene, por esta igualdad aquí, se obtiene de forma implícita las soluciones de la ecuación diferencial. Estas serían las ecuaciones de primer orden. Después tenemos el segundo bloque sobre ecuaciones diferenciales de orden superior. Y en primer lugar,
hemos estudiado las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes. Estas son de la forma y derivada enésima más a n-1 derivada n-1 ésima de i más, si sucesivamente, hasta a sub 1 i' más a sub 0 i igual a 0, donde vamos a arreglar esto un poco, donde a sub 0, a sub 1 hasta n-1 y b son números reales. Se llama, bueno, en este caso no aparecería b, se llaman homogéneas porque están igualadas a 0 y con coeficientes constantes porque los coeficientes son 0. Para resolver estas lo que hacíamos era asociar una ecuación, un polinomio característico, y lo que hacíamos era considerar este polinomio característico, calculamos sus raíces y calculamos sus multiplicidades. Y entonces cada raíz real o compleja tiene asociada, según la multiplicidad, una o varias funciones. El conjunto de todas esas funciones es un conjunto que constituye una base del conjunto de todas las soluciones. Luego, si escribimos una combinación lineal genérica de esas soluciones, entonces obtenemos el conjunto o la solución general de la ecuación diferencial. Estas serían las primeras. Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes porque, como hemos dicho, son números reales, no dependen de x. Segundo tipo que hemos visto son ecuaciones de orden 2 pero con coeficientes variables y homogéneas, o sea, igualadas a 0. El método que hemos estudiado es partiendo de una solución i sub 1 de x, solución, encontrar una nueva solución de la forma i sub 2 de x igual a zx por la solución primera que tenemos. Entonces, imponemos a esta que es solución, sustituyendo pues tanto ella como su primera y segunda derivada aquí, y entonces se calcula quién vale z de x, que es lo único que nos falta aquí por conocer. Una vez que tenemos zx, calculamos i sub 2 de x. Entonces, el conjunto de todas las soluciones de esta ecuación pues sería el conjunto de todas las combinaciones lineales de i sub 1 de x y i sub 2 de x. Y finalmente hemos estudiado cómo calcular las soluciones de una ecuación lineal no homogénea de orden 2, cómo calcular una solución particular, o sea, una solución que no tiene por qué tener coeficientes constantes. Entonces, para ver cómo calcular una solución de esta ecuación, recordemos que si tenemos una ecuación lineal homogénea, el conjunto de todas las soluciones es una solución de la particular más la solución general, o sea, todas las combinaciones lineales posibles de la ecuación lineal homogénea asociada. Luego, para el último método, obtenemos solo una solución, que junto con las soluciones de la homogénea, pues tendríamos ya detallado cuál es el conjunto de todas las soluciones. Entonces, para encontrar una solución hemos visto dos métodos. El método de la variación de constantes y para el método de la variación de constantes lo que hacemos es, en primer lugar, resolver la ecuación lineal homogénea asociada
Entonces, si tenemos que las soluciones son i sub 1 de x e i sub 2 de x, soluciones linealmente independientes, entonces buscamos, o sea, de si esta es la solución de la homogénea, lo que querría decir es que toda solución de la homogénea sería de la forma c sub 1 i sub 1 de x más c sub 2 i sub 2 de x. Y entonces, una vez que tenemos el conjunto de todas las soluciones de la homogénea, buscamos una solución de la forma. Lo mismo, pero haciendo depender c sub 1 y c sub 2 de x. Entonces tendríamos que calcular quiénes son c sub 1 y c sub 2 para tener la solución. Imponemos que es solución de la ecuación inicial. De aquí nos preguntaremos quién es C1 y C2, porque después ya simplemente tendremos que sustituirlo. Y además imponemos la condición de que C1' de x y sub 1 de x más C sub 2' de x y sub 2 de x sea igual a 0. Esto, junto con la condición que nos da que y sea solución de la ecuación inicial, nos da un sistema del cual determinamos en primer lugar c sub 1' de x y c sub 2' de x, y en segundo lugar, después fácilmente a partir de esta, c sub 1 de x y c sub 2 de x. Una vez que tenemos esta, pues ya tendríamos la solución y de esta forma de la ecuación inicial. Este sería el primer método, método de la variación de constante, y el segundo método es método de los coeficientes indeterminados. El método de los coeficientes indeterminados, lo que se hace es, repetimos la ecuación y segunda más a sub 1 x y' más a sub 0 x y igual a bx, y lo que hacemos es ver bx de qué tipo es, si es trigonométrica, si es exponencial, si es un polinomio, y buscar una solución de toda la ecuación diferencial y que sea del mismo tipo que la bx. Entonces se impone que esta y es solución de la ecuación y se determinan algunos coeficientes que no vienen, o sea, que vienen indeterminados de esta función y. Una vez que se han determinado, pues esa solución junto con dos soluciones de la ecuación diferencial de orden 2 que tenemos aquí, pues nos determinan la solución general de esa ecuación diferencial.